Solo la evasión significa un costo para el Estado de 140, 150 millones de dólares al año. Sumado al uso fraudulento del pase escolar, yo creo que puede estar llegando a cerca de 200 millones de dólares al año. ¿Ya? Eso significa que podrías evitar alzas en el tiempo de 80 pesos. O sea, es decir, si tú controlaras la evasión y el uso fraudulento del pase escolar, que son temas de gestión, que deberían hacer las empresas y que no hacen, claro. ¿ya? Solo un tema de gestión, tú te podrías ahorrar alzas futuras por 80 o 100 pesos. Vamos, dilo, con confianza. Me voy a la Metro. Ya a las 7 de la mañana con 33 minutos tomamos contacto con Luis de Granch, decano de Ingeniería de la Universidad Diego Portales y además expresidente del Metro de Santiago para conversar en torno a esta información y el alza de el precio en el transporte público. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido al Despertador. Hola, muy buenos días, Oscar, gusto saludarte. Igualmente, quiero partir preguntándole por el contexto en torno a esta situación de el alza en el transporte público. Sé que hay un panel de expertos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se determina cada cuánto, por qué y cuánto tiene que subir el transporte público? Bueno, el panel de expertos es un grupo de personas con un perfil relativamente técnico que mensualmente compara costos versus ingresos. Los costos están asociados por lo que se le paga a las empresas y los ingresos están determinados por lo que pagan los pasajeros, por la tarifa, ¿cierto? Y el subsidio. Entonces, básicamente lo que hace este panel de expertos es comparar lo que entra, los ingresos, ¿cierto? Tarifa más subsidio, con los costos, que es lo que se le paga a las empresas, y cada cierto tiempo dice, ¿sabes qué? Habría que subir la tarifa en tanto. Nada más, no hace nada más el panel de expertos, no le corresponde ni mejorar la gestión, ni preocuparse de la evasión, ni de la fiscalización, no le corresponde nada, solamente es un mensajero, ¿ya? Y en ese contexto es poco nada lo que puede hacer. Acá yo creo que la información muestra el déficit del sistema, y ahí es donde entra el desafío del Ministerio de Transporte, de que tiene que explicar por qué siguen aumentando los costos o por qué bajan los ingresos. Y eso es finalmente lo que se traduce en una alza de tarifa o en subsidio adicional a nivel central. Antiguamente hablábamos mucho que tenía estos consejos sobre el alza en el precio del transporte público, tenían mucho que ver con las variaciones en el precio del petróleo. Hoy gran parte de los buses, al menos en la región metropolitana, son eléctricos y me imagino que también es un factor determinante en aquella situación, ¿no? No es lo más relevante. Acá lo relevante yo creo que es el sistema en su conjunto, y tienes que hacer un análisis en perspectiva. Hoy en día tenemos 7.000 buses y tenemos 150 kilómetros de metro. El año 2008, en que se observó el mejor Transantiago en términos de indicadores, habían 6.500 buses y 80 kilómetros de metro, es decir, casi la mitad de la red que había. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy, incluso con cerca de la mitad de los pasajeros que movías hace 15 años atrás, ya porque no se ha recuperado la afluencia de pasajeros en transporte público post pandemia, tienes más buses que tienen el doble de metro? Entonces tienes una duplicación de servicios. Cada vez que había una nueva línea de metro, una nueva ampliación de metro, eso no ha significado un traspaso de los recorridos de buses, por lo tanto estás pagando doble. Claro. Y basta ver a cualquier hora del día, cualquier día, ¿ya? Yo invito a la gente a que haga el ejercicio, vea a cualquier hora del día, en cualquier parte, cómo van los buses. Y la gran mayoría de los buses van semivacíos gran parte del día, incluso en los periodos punta. Claro, porque la gente privilegia el uso del tren subterráneo. Y quiero volver a lo que comentaba Luis. Estamos conversando con Luis de Grancha hasta ahora acá en el Despertador de la Metro sobre lo que decía de cómo funciona el sistema. Está lo que paga cada uno de los usuarios, pero además hay un subsidio que entrega el Estado a esto porque el costo no se alcanza a solventar con lo que se paga, sino que es mucho más caro de lo que paga cada uno de los usuarios, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, el sistema de buses de Santiago, el Transantiago actual red, es el sistema más caro de Latinoamérica. No hay un sistema tan caro por pasajero transportado como el nuestro, ¿ya? Y por cada pasajero que hace VIP, el Estado le paga al operador, ya sea metro o buses. La diferencia es que un pasajero cuando hace VIP en metro, el Estado le paga a metro cerca de 650 pesos, ¿ya?
Metro cobra 850 más o menos aproximadamente, va a depender del alza final que hay ahora. Sí. Por lo tanto, Metro genera un remanente de 200 pesos a favor del sistema. Pero cuando una persona hace VIP en los buses, el Estado le paga al operador de buses cerca de 2.000 pesos. Por lo tanto, cada persona que hace VIP, la verdad es que genera un déficit de 1.300 pesos en los buses. Claro. ¿Ya? Ese es el gran problema a efectos de estabilización de costos. Los costos del sistema de buses son enormes, no paran de crecer, los pasajeros no se han recuperado y por lo tanto al gobierno no le queda otra opción o de aumentar el subsidio o de aumentar la tarifa, pero no ha avanzado en resolver el problema de fondo, que es la ineficiencia en la industria de buses, sumado a la evasión, sumado al uso fraudulento del pase escolar, es decir, una mezcla de cosas que no han sido abordadas por el Ministerio de Transporte. Y en ese sentido, en un inicio se había informado que el alza del pasaje iba a ser de 20 pesos. Ayer, el ministro del Transporte, en definitiva, dio a conocer que por mandato del presidente, el alza sería solamente de 10 pesos para todo tipo de usuarios, salvo para los estudiantes y los adultos mayores, que tienen, recordemos, una tarifa diferenciada. Para ellos también iba a haber un aumento en la tarifa de 10% que finalmente quedó anulada, pero son montos muy menores respecto a lo que usted señala, Luis. Lo hice. Al tomar el bus, prácticamente el Estado tiene que pagar 2.000 pesos, más del doble de lo que es el valor del pasaje. Bueno, es que efectivamente, pero lo preocupante acá es la tendencia. Es la tendencia. O sea, no olvidemos que el ministro de Transporte, antes de ser ministro, decía que Transantiago tenía que ser gratis. Incluso proponía mecanismos de financiamiento, como aumento del 1% del IVA. Fue propuesta de gobierno, de hecho, fue propuesta de campaña, sí. Además, el transporte doble cero que le llamaban. Claro. ¿Cierto? Pero resulta que ahora ya han subido 40 pesos y va a seguir subiendo la tarifa. Sí, eso es lo que no ha sido como visto como el principal problema, es la tendencia, es la sostenibilidad financiera del sistema. Mientras tengamos tantos buses operando semivacíos, mientras sigan comprando buses de 2 pisos que son carísimos y que no prestan el servicio ni transportan la cantidad de pasajeros adecuada, mientras no haya un compromiso real de parte del Ministerio de Transporte de reducir la ineficiencia de la industria de buses de Santiago, sumado a la evasión y al uso fraudulento del pase escolar, las alzas van a seguir. Si es un problema de fondo, si el panel de expertos es solo un mensajero. Conversamos a esta hora, 7 de la mañana con 40 minutos, con Luis de Grant, decano de Ingeniería de la Universidad Diego Portales y además expresidente del Metro de Santiago. Luis, otra de las aristas que usted ha comentado es el tema de la evasión, y durante las últimas jornadas se ha comentado que van a aumentar las penas para quienes sean sorprendidos evadiendo el transporte público. ¿Cuánto de trabajo resta en ese sentido en combatir la evasión que existe y que es bien notoria, como lo señala usted, no solo al no pagar, sino que también al usar de manera fraudulenta, por ejemplo, el pase escolar? Mira, solo la evasión significa un costo para el Estado de 140 a 150 millones de dólares al año. Sumado al uso fraudulento del pase escolar, yo creo que puede estar llegando a cerca de 200 millones de dólares al año. ¿Ya? Eso significa que podrías evitar alzas en el tiempo de 80 pesos. O sea, es decir, si tú controlaras la evasión y el uso fraudulento del pase escolar, que son temas de gestión, que deberían hacer las empresas y que no hacen, claro, ¿ya? Solo un tema de gestión, tú te podrías ahorrar alzas futuras por 80 o 100 pesos. Y que para entender una comparativa. En términos de tiempo sería harto tiempo, porque nosotros el transporte público no es que suba cada 3 meses, cada 6 meses, sino que es cada cierto tiempo, y usted habla de 80 pesos, sería... O sea, un par de años al menos lo que se evitaría el alza del transporte, ¿no? Esa es una, y la otra perspectiva es que incluso desde el punto de vista financiero se podría reducir la tarifa. La ley parece que lo impide, entonces hay otros problemas, pero es que eso a mí es lo que más me preocupa, que no se está abordando el tema de fondo. Y se recurre a lo más fácil, pues, ¿qué es lo más fácil para el Ministerio de Transporte, para el gobierno? La billetera fiscal de todos los chilenos. Hay problemas de ineficiencia, de costo, metámosle más subsidios. O hay problemas de evasión, subámosle la tarifa a los que sí pagan. Entonces, eso es lo que yo encuentro que no es justo, que no corresponde. Cuando se habla de este tema, Luis, muchas veces las miradas se centran acá en la región metropolitana y las regiones quedan un poco al debe en este sentido. Hoy se ha estado mejorando el transporte público, han llegado buses eléctricos a Copiapó, a ciudades como Rancagua y varias otras acá en nuestro país. En regiones también existe subsidio estatal, ¿no?
Sí, pero primero que todo es mucho menor. Y segundo, no se gasta casi todo el fondo espejo, de hecho se gasta menos de la mitad. Y tercero, se usa en cosas que ni siquiera son transporte. ¿Ya? Entonces, por ley, el subsidio que recibe el Transantiago, que son cerca de más de 1.100, son como 1.100 millones de dólares al año. Es una brutalidad de plata. O sea, en Santiago sería más barato mover a la gente en taxi colectivo que en buses Transantiago. O sea, a eso estamos llegando, en que el taxi colectivo en regiones es mucho más importante en algunos casos que en los buses, ¿ya? Entonces, esa enorme cantidad de plata se supone que tiene un espejo, un monto equivalente para regiones. El problema está en que en regiones prácticamente no se gasta, ¿ya? O si se gasta en muchos casos en temas distintos al transporte. Entonces, ahí hay una dificultad. Lo conversábamos recién, Luis, esta promesa de campaña del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, donde se señalaba la opción de tener transporte gratuito, totalmente, a $0. ¿Qué tan viable y cuánto costaría una medida así si en algún momento se llegara a ejecutar o en definitiva es inviable? Para mí es inviable, no solo por un tema financiero, eso implicaría un costo total de cerca de 2.000 millones de dólares para el Estado. Ya en las ciudades europeas en las que se ha implementado son ciudades muy chicas, son ciudades que son del tamaño de una comuna, Santiago, para tener una idea, ciudades de 80.000, 100.000, la más grande tiene 400.000 habitantes, o sea, más chica que Maipú. Son ciudades que antes recibían un 95% de subsidio, por lo tanto no hay mucha diferencia. Y el principal problema que tiene esa propuesta, insisto, o sea, la gratuidad del transporte público, el Transantiago, el actual ministro de Transporte la ha impulsado hace mucho tiempo, y tú, como bien dijiste, era parte de la campaña del transporte doble cero, ¿cierto? La campaña del presidente Boric. El principal problema es que se deteriora mucho la calidad de servicio y aumentan los costos. Y son cosas que se han constatado empíricamente. Cuando un servicio es gratis, ¿ya?, se pierde todo el enforcement, por decirlo de alguna forma. Entonces se deteriora la calidad de servicio, las frecuencias, los tiempos de viaje, se deteriora la calidad de los buses, y al mismo tiempo aumentan los costos, que desaparecen todos los incentivos. Entonces es una medida que solo atenta en contra de los pasajeros. Y que se ve difícil de poder llevar a cabo, según lo que hemos conversado con Luis de Granch, decano de Ingeniería de la Universidad Diego Portales y expresidente además del Metro de Santiago. Lo último, Luis, a propósito de esto mismo del Metro, se prevén nuevas líneas acá en el tren subterráneo, ya pensando en los próximos años. ¿Cómo se ve ese panorama? ¿Cómo ha avanzado aquella situación respecto a las futuras nuevas líneas del Metro de Santiago? Bien, acuérdense que se está construyendo la línea 7 ahora, ya lleva como un 18% de avance, y se está avanzando en las ingenierías de las líneas 8 y 9, que, recordemos, fueron anunciadas por el presidente Sebastián Piñera el año 2019. Ya después hubo un atraso por el tema del estallido, por el tema de la pandemia, pero ahora el metro nuevamente está retomando con fuerza ambas líneas. Son proyectos muy necesarios. La línea 8 va por Los Leones, Macul, La Florida, hasta Camilo Enrique en Puente Alto, y la línea 9 va por Santa Rosa al sur, pasando por La Pintana y dando una vuelta para llegar a Bajos de Mena. Son proyectos muy necesarios, han avanzado bien, ojalá se pudiese avanzar más rápido, por eso depende del aporte de capital del accionista, que es el Estado de Chile. Perfecto, entonces. Luis de Granch conversando hasta ahora con El Despertador acá en la Metro. Le agradezco su tiempo, Luis, y que tenga un muy buen viernes. Encantado, igualmente. Saludos.